Voy a activar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque vamos a ver los desafíos que vamos a tener o va a tener el clima laboral después de toda esta pandemia. Antes de presentar a nuestra ponente, les voy a platicar un poquito más sobre la dinámica que vamos a tener en esta sesión. Al finalizar vamos a tener como nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ustedes van a poder participar con el icono que tenemos en la barra de abajo, donde está un muñequito con la manita levantada. Ustedes le aprietan y van a poder tener su participación en el chat. Posteriormente yo le voy a dar lectura para que nuestra ponente nos ayude a responderlo. Si quisieran también tener alguna aportación o participación durante la sesión, lo pueden hacer también mediante este chat también. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestra ponente de hoy. La verdad, me da mucho gusto presentar a una egresada de nosotros. Es muy reconocida y muy querida por nosotros. Es la maestra Rocío Álvarez. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos, por brindarnos un espacio aquí a la universidad y regresar a tu casa otra vez. Les voy a hablar un poquito, algo breve de ella. Ella posteriormente les va a platicar más sobre su experiencia. Ella es psicóloga organizacional y health coach. Tiene más de 15 años de experiencia en el área de consultoría organizacional. Y sin más preámbulo, Rocío, bienvenida y te dejo con tu auditorio. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jessica, por la presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y bueno, platicarles precisamente sobre estos desafíos que estamos ya enfrentando y por enfrentar ahora que viene esta post-crisis del COVID-19. Voy a compartirles aquí con gusto mi presentación. Y bueno, quiero platicarles un poco sobre mi trayectoria. Fíjense que yo fui directora en Great Place to Work por 11 años y bueno, tuve la oportunidad de conocer distintas empresas, entender realmente lo que pasa precisamente en temas de clima laboral. Y algo que me llamaba muchísimo la atención, que me daba cuenta con mis clientes, con la gente que interactuaba yo en las organizaciones, es que muchos de ellos descuidaban algo muy importante, su salud. Pude conocer gente muy exitosa que llegó a puestos muy interesantes, sin embargo, descuidando precisamente su salud. Gente muy joven, con padecimientos, con diabetes, con úlceras. Yo decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos conseguir nuestros objetivos de trabajo sin descuidar nuestra salud? Entonces, toda esta experiencia me llevó a estudiar precisamente estos temas de salud. Decidí certificarme como health coach para entender qué es lo que pasa con la salud, qué es lo que nos pasa a nosotros cuando descuidamos algún ámbito de nuestra vida. Y bueno, fue que decidí independizarme, fundar mi empresa y bueno, la idea es ayudar precisamente a la gente que forma parte de las organizaciones a buscar su mejor versión sin descuidar este balance de vida que bueno, para mí es algo muy, muy importante y bueno, se los quería yo compartir. Y bueno, me gustaría iniciar la sesión de hoy de una forma distinta. Así que les voy a pedir a todos que nos tomemos unos minutos para conectar con nosotros mismos. Les voy a pedir a todos que cierren sus ojos un momento. Vamos a disfrutar este momento. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Vamos a inhalar lentamente por la nariz y a exhalar lentamente por la nariz. Mientras se concentran
en su respiración profunda, lenta. Vamos a mover un poco nuestros hombros, nuestro cuello. Y vamos a pedirle a nuestro cuerpo que se relaje. Y en este estado de relajación, voy a conectar con mis emociones y voy a preguntarme cómo me siento en este momento, cómo estoy. Continúo con mi inhalación, exhalación profunda. Voy a pensar ahora en algo por lo que me gustaría agradecer en este momento. ¿Qué me gustaría agradecer de este día, en esta oportunidad, en este instante? ¿De qué me siento agradecida, agradecido? Continúo inhalando y exhalando lentamente por mi nariz. Voy a mover nuevamente un poco mis hombros, mi cuello, si lo necesito. Y cuando esté listo, voy a abrir los ojos y voy a regresar a esta sesión. Bien. Ahora que estamos precisamente en el aquí, en el ahora y conectados entre nosotros a través de la tecnología, estamos listos para empezar. Y bueno, quisiera platicarles un poco cuál es la nueva perspectiva a la que nos estamos enfrentando ahora, después de esta crisis o durante esta crisis todavía del COVID-19. Bueno, algo que no podemos hacer a un lado es que esta crisis la vivimos todos de forma similar. No hay un solo lugar en el mundo donde no se haya vivido esta crisis. Esto nos hace compartir no solamente con nuestros colegas, con la gente de nuestro país, sino con personas en todo el mundo. Y bueno, ¿qué ha pasado en estos 3, 4 meses? Están surgiendo nuevos modelos de negocio. Estamos encontrando una transformación digital que, bueno, ha evolucionado de una forma mucho más rápida de lo que pensábamos. Esa lucha entre el mundo físico y el mundo digital ya no es opción. Hay nuevas necesidades del mercado. De pronto todo lo que es el comercio digital, todo lo que es servicio a domicilio, empiezan a existir nuevas necesidades de mercado, lo que ha llevado a muchas empresas a reinventarse, incluso a tener nuevos servicios, nuevos productos para recuperar su rentabilidad, porque probablemente lo que hacían antes lo tuvieron que dejar de hacer por esta circunstancia. Esto trae cambios en la estructura comercial. Probablemente haya nuevas cosas que ofrecer, haya que reinventarse incluso en cuanto a procesos organizacionales. Y esto también nos ha llevado a una automatización. Estamos haciendo un uso de la tecnología como nunca lo habíamos hecho antes. Y bueno, ¿qué pasa? Tenemos ahora esquemas de trabajo mucho más flexibles. La mayoría de las empresas, los puestos que así lo permitían, migraron a este esquema de home office o de trabajo en casa. Otras empresas se quedaron con un esquema un poco mezclado, personas en oficina, personas en casa, con ciertos horarios, precisamente para respetar todas las normas que nos han pedido a raíz de esta pandemia. Y esto nos lleva a tener nuevas formas de interactuar. Fíjense que en un estudio que hizo la revista Top Management se encontró que el 81% de las empresas que migraron a esta modalidad de home office quieren seguir manteniendo esta forma de interactuar. Tal vez no todos trabajando en casa, pero sí este esquema de trabajo flexible entre ir a la oficina y estar en casa. Y bueno, en lo personal, yo creo que esto nos ha dejado a todos esta pregunta bueno, ¿a qué quiero regresar? Seguramente ustedes desarrollaron nuevos hábitos. De pronto hay cosas que no hacíamos antes y ahora lo tenemos que hacer, como, no sé, desinfectar el súper. Es algo que jamás lo habíamos pensado y ahora tenemos que llevar a cabo esta tarea. Y hábitos que nos han llevado a reinventar nuestro estilo de vida. Así que esta nueva perspectiva también nos lleva a plantearnos qué hábitos quiero mantener y cuáles tal vez no me gustaría seguir manteniendo. Y bueno, por supuesto que esta nueva perspectiva trae una nueva realidad en el liderazgo, que ya lo vamos a platicar ahora más adelante, y por supuesto
nuevos desafíos en esta parte de cómo gestionar el clima laboral. Fíjense algunos datos que quiero compartir con ustedes. Se han hecho encuestas a lo largo de este tiempo por OCC Mundial, por empresas como PricewaterhouseCoopers, como para entender qué está pasando con la gente en este nuevo esquema de trabajo. 70% de mexicanos siente más carga laboral haciendo home office, ¿no? Dicen en esta encuesta. Otro dato, 7 de cada 10 colaboradores busca un esquema de trabajo híbrido, es decir, combinar trabajo en casa con oficina, unos días acá, otros días en oficina. 38% de profesionales mexicanos no cuenta con un lugar exclusivo en su casa para dedicarse al trabajo, que esto también ha sido un reto muy importante en estos meses. De acuerdo también a muchas empresas que se les ha preguntado, consideran que el trabajo remoto va a continuar de forma permanente, por lo menos para un 60% de empresas en México, por supuesto, para los puestos que lo permitan. Y existe también este dato de que existe mayor productividad precisamente trabajando con este formato de home office. De pronto hay empresas que les ha traído resultados muy positivos, tanto para la empresa como para los colaboradores. Y aquí yo me pregunto, bueno, ¿esta mayor productividad de verdad es porque estamos siendo más efectivos o porque estamos trabajando más horas? Obviamente ahorramos el tiempo de traslados y bueno, este esquema nos ha hecho de pronto hacer más cosas en menos tiempo, que si vamos a la oficina, regresamos, convivimos con los compañeros, quizás se pierde algo de tiempo, etcétera. Entonces, pues queda como esta interrogante, esta mayor productividad de la que hablan muchas empresas, ¿se debe a que somos más efectivos o a que estamos trabajando más horas? Fíjense algunos aprendizajes que nos deja o que nos está dejando todavía el home office. Bueno, la realidad es que estamos encerrados. Esto de trabajar en casa no es una elección, es una obligación, no hay otra alternativa. Y no podemos salir, no podemos ir a tomar un café, no podemos ir a un restaurante. Esto genera estrés, genera poca paciencia, genera miedo, y son emociones que todos nuestros colaboradores están experimentando. Hay una realidad diferente para cada persona, no es lo mismo el que es soltero y se conecta desde casa, el que además tiene a los hijos y se tienen que conectar también en la escuela. Las realidades son distintas según la situación de cada uno de nuestros colaboradores. Fíjense qué pasa, la familia nos observa, de pronto ven cómo eres a la hora de trabajar, cómo interactúas, si regañas, si eres un líder comprensivo o si te están regañando. La familia empieza a conocerte desde esta perspectiva, cómo eres en tu trabajo. Hemos desarrollado mayor intimidad y bueno, aquí está la prueba. Todos nos conectamos desde nuestra casa y podemos conocer algo de nuestra casa, de nuestros lugares, quizás más íntimos que no necesariamente todo mundo tendría por qué conocer. Por supuesto que esto nos ha permitido tener más reuniones en menos tiempo, no tienes que trasladarte, no tienes que estar cambiando a lo mejor ni siquiera de sala de juntas o estar reuniendo a todo mundo y que lleguen, tú simplemente das un clic, terminas una sesión y te conectas en otra. Podemos decir que la distancia nos ha unido en ese sentido en cuanto a la comunicación, que de pronto tenemos todo más a la mano, la comunicación fluye mucho más rápido. Hemos desarrollado también, y esto me llama mucho la atención, cómo somos ahora más tolerantes. Si alguien interrumpe, no pasa nada, todos entendemos que estás en tu casa, que tal vez alguien tocó el timbre, que a lo mejor el perro está ladrando, que los niños están necesitando alguna cosa, y nos hemos vuelto tolerantes, algo que antes definitivamente no pasaba. Cuando alguien se iba a trabajar en home office era hasta mal visto que de pronto alguien te interrumpiera, o sea, como que tenías que dar la imagen de estar en la oficina a pesar de estar en casa. Hoy nos hemos relajado mucho en ese sentido. Hemos roto más bien hemos creado nuevos paradigmas en la forma de trabajar. Tengo clientes que han cerrado negocios en línea con personas que ni siquiera conocen. Normalmente tendrías que tomar un avión para trasladarte hasta ese lugar, estar con la persona y cerrar un trato. Ha habido contrataciones que se han hecho en línea sin conocer a la persona cara a cara. Y esto ha funcionado, algo que definitivamente no habríamos pensado que se pudiera dar. Y bueno, ¿qué pasa? También de pronto no, la gente, y me lo han dicho muchos de mis clientes, es que no tengo tiempo para detenerme ni un solo momento. Me están llamando, me están buscando, y es este constante, tienes que estar disponible todo el tiempo. Y pues no es lo mismo que tengamos que estar conectados a estar
disponibles todo el tiempo. Y aquí es donde viene uno de los principales desafíos precisamente en la gestión del clima laboral y tiene que ver con el área, desde mi punto de vista, más importante en estos momentos en la empresa, que es el área de capital humano. ¿Y por qué lo digo? Porque el área de capital humano siempre ha jugado un rol estratégico en la empresa o debería ser siempre un rol estratégico. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, ha ocupado un rol incluso protagónico. El área de capital humano han sido los encargados de migrar a toda la empresa al home office y ahora se están encargando de regresar, de hacer todo lo que tienen que hacer para estar listos en una oficina. Entonces, me atrevo a decir que, así como decimos que, por supuesto, los médicos, las enfermeras, todo el sector salud son los héroes en esta crisis, en esta pandemia, desde mi perspectiva, el área de capital humano, de verdad que para mí son los héroes en las empresas por todo lo que están haciendo. ¿Y qué desafíos están enfrentando? Bueno, tienen que garantizar la productividad de los equipos de trabajo. De ellos depende que la empresa siga siendo rentable. De ellos depende proporcionar las herramientas para poder trabajar a distancia. Son los responsables también de gestionar la salud emocional y mental de los colaboradores. Les ha tocado reinventar las funciones de puesto, porque ahora probablemente lo que haces en tu casa no es lo mismo que hacías en la oficina. Entonces, tus funciones de puesto están cambiando y tengo que reinventar esas funciones. De pronto hay puestos que se han vuelto clave que no eran tan importantes como son todo lo que tenga que ver con tecnología. Por supuesto que no se te puede caer la red, no se te puede caer el sistema, tienes que tener todo eso muy bien sustentado. El área de e-commerce, si es que te dedicas a la venta, a lo mejor ni siquiera tenías ventas en línea y ahora tienes un área dedicada exclusivamente a este tipo de ventas. Por supuesto que la seguridad digital es algo que antes no nos preocupaba a muchos y ahora también es algo que tienes que tener. O sea, no hay empresa que no tenga ahorita esta seguridad digital por precisamente todas estas sesiones, reuniones juntas que hacemos a distancia y que no podemos pues exponernos a que alguien hackee en un momento dado las sesiones. ¿Qué tiene que hacer también el área de capital humano? Regular estas nuevas formas de trabajo, porque tampoco se vale que todo el tiempo tengas que estar disponible. Hay que poner horarios, hay que poner límites, hay que saber cómo vamos a evaluar ahora el desempeño de nuestra gente estando a distancia, cómo los vamos a retroalimentar, qué indicadores de medición vamos a tener a distancia. Por supuesto que la estrategia de comunicación se vuelve ahora todavía mucho más importante. Hay que comunicar el cambio que estamos teniendo ahora, regresando a las oficinas, se tuvo que hacer cuando se migró al trabajo en casa, y también hay que comunicar lo que está pasando en la empresa. Todo el mundo tiene miedo, miedo de perder su trabajo, miedo de que la empresa desaparezca. Entonces hay que comunicar la estrategia, qué estamos haciendo como empresa. Hay que comunicar también si lamentablemente algún colaborador ha fallecido por causa del COVID, si tenemos colaboradores enfermos, todo eso se tiene que comunicar y parte de una estrategia bien diseñada. Hay que hacer ahora una capacitación adicional a lo que normalmente se capacitaba, todo lo que tenga que ver ahorita con salud, seguridad, toda la normativa que nos está pidiendo el IMSS en cuestiones de todo lo que hay que considerar para regresar a la oficina. Todo eso se tiene que estar capacitando de forma constante. Y miren, la realidad es que todos nuestros colaboradores van a recordar cómo han sido tratados en esta crisis. No solamente por la alta dirección de la empresa, sino también por sus jefes directos, por sus colegas, por sus compañeros. Todos lo vamos a recordar. La empresa va a salir adelante, todo va a funcionar. Pero esto, el trato, la forma en cómo estamos haciendo las cosas, es algo que los colaboradores van a recordar siempre. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el área de capital humano? Bueno, hay toda una reingeniería por hacer en cuestiones de procesos, ¿no? Les decía yo las descripciones de puesto, las contrataciones, probablemente ahora las entrevistas puedan ser a través del Zoom, a través de alguna videollamada. ¿Y cómo vamos a evaluar ahora a los candidatos ahora con estas nuevas modalidades? ¿Cómo vamos a gestionar y evaluar el desempeño? ¿Qué KPIs, qué indicadores voy a tener para evaluar a mi gente? ¿Cómo voy a compensar, a pagar? ¿Cómo van a ser ahora los sueldos? Eh, Se hablan ahora de muchas modalidades, incluso hasta por hora, ¿no? Porque de pronto la gestión ya no necesariamente es por horas de trabajo, sino quizás ahora es por proyecto o por llegar a un objetivo. Entonces, ¿cómo va a quedar esa parte de compensación de sueldos, de salarios? ¿Cómo voy a hacer un plan de carrera con esta realidad? ¿Cómo voy a capacitar
a mi gente? ¿Cómo voy a comunicar ahora a través de estas plataformas? ¿Y qué nuevas competencias laborales necesito yo ir desarrollando? Y por supuesto que necesito también implementar la norma 035 que entró en vigor desde octubre del año pasado y que ahora más que nunca necesitamos poner atención a todo esto porque precisamente la pandemia, todo lo que ha estado pasando, pues es un factor de riesgo psicosocial, es decir, estamos expuestos a acontecimientos traumáticos severos que la norma nos pide medir, atender, simplemente dar seguimiento a lo que está pasando. Y bueno, y más allá de la NOM es realmente interesarnos por nuestra gente en esta nueva realidad. Y bueno, hablando del clima laboral, de los elementos que interactúan en este ecosistema, me gusta pensar que el clima laboral, que la estructura, que lo que ocurre en una empresa, en cualquier organización, es como una célula. Las células de nuestro cuerpo son las encargadas de llevar nutrientes a todos nuestros sistemas, de mantenernos sanos, de que si hay alguna bacteria, algún virus, combatirla para que no caigamos y tengamos alguna enfermedad. Lo mismo ocurre en las organizaciones. Tenemos una estructura donde hay procesos que nos llevan a administrar, a planear cómo vamos a operar nuestra empresa. Y por supuesto que tenemos a nuestros líderes y a nuestros colaboradores, que se encuentran interactuando todo el tiempo. Y desde su perspectiva, para ellos hay necesidades y hay aspectos distintos que considerar en temas de clima laboral. Por supuesto que un líder quiere llegar al resultado, quiere que se logren los objetivos. Los colaboradores quieren sentirse pertenecidos a la empresa, quieren ser parte de la empresa. Y durante esta interacción suceden muchísimas cosas. Por supuesto que, aunado a todo esto, nuestras prácticas culturales refuerzan esta interacción, refuerzan esta estructura, todo lo que nosotros tenemos en cuestión de mecanismos de recompensa, de reconocimiento, de evaluación, todas estas prácticas culturales forman parte también de este ecosistema o de estos elementos que tenemos en nuestro clima laboral. Sin embargo, hay algo todavía que para mí tiene una importancia mucho mayor y tiene que ver con el entorno organizacional. Fíjense que el entorno es capaz de moldearnos, de influir. Y no solamente hablo del entorno en nuestra organización, sino hablo de cualquier tipo de entorno. Nuestro entorno familiar, nuestra casa, el entorno social. Estamos todos inmersos en distintos tipos de entorno. Y el poder del entorno es tal que es capaz de moldear nuestros comportamientos, nuestros hábitos. Y les voy a poner un ejemplo. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que van a una tienda de papelería o de artículos para oficina con la idea de ir a sacar copias. Y bueno, tú vas, sacas copias, etcétera. Y cuando estás en la caja, en la fila, de pronto volteas y te encuentras con una cantidad de chocolates, comida chatarra, toda esta comida que se te antoja, azucarada, salada, y de pronto no sabes por qué, tomas una barra de chocolate, la pagas, te la llevas, te la estás comiendo y no sabes ni por qué la compraste. Tú ni siquiera tenías hambre, ni siquiera querías ir a comprar comida, tú ibas solamente a sacar unas copias y acabaste comprando esa barra de chocolate. Podemos pensar que es por falta de disciplina, por falta de fuerza de voluntad, y la realidad es que ese entorno nos influyó de tal forma que en lo que estás en la fila, veas eso, se te antoje. Por supuesto que no te van a poner una manzana, sino que te van a poner algo azucarado, que se te antoje y que digas, sí, lo quiero. Entonces, nuestro entorno influye de una forma muy importante en nuestras vidas y, por supuesto, que influye también en nuestros entornos laborales. Quiero platicarles de estos dos puntos, de los líderes y del entorno organizacional. El liderazgo también está cambiando en esta nueva perspectiva. Hay nuevas competencias que necesitamos desarrollar en nuestros líderes. Ahora ellos necesitan gestionar a larga distancia. ¿Cómo le van a hacer para poder estar en contacto con todos sus colaboradores con estas nuevas modalidades? Necesitamos líderes que sean emocionalmente inteligentes. Ya no podemos tener esta creencia del presentismo, de si no te veo y no veo que estás ahí conectado, entonces no trabajaste. O sea, tenemos que pensar que la forma de gestionar a nuestra gente ya no puede ser por la presencia únicamente.
El líder tiene que ser capaz de hacer visible a su equipo, de empoderarlo. Debe haber, obviamente, esta capacidad de autogestionarse y al mismo tiempo generar cooperación. Como les decía yo, la información se necesita que fluya de una forma mucho más rápida. Hay que saber delegar. Hay algunos líderes que no saben delegar y hoy más que nunca es muy importante saber trabajar por objetivos, entender las necesidades y los obstáculos de cada uno de las personas de nuestro equipo. Como les decía yo, cada uno tiene una realidad distinta. Encontrar cómo poner ese toque personal por encima de la tecnología, cómo ser un líder cercano a pesar de que no te veo, de que no estamos juntos. Otra competencia importante que los líderes necesitan desarrollar hoy en día es la vulnerabilidad. Digo, creo que este virus nos ha enseñado que todos somos vulnerables, que nadie es invencible y que todos podemos enfermarnos. Así que creo que el liderazgo hoy más que nunca puede ser así, vulnerable, mostrarse sin miedo, mostrar nuestras imperfecciones y podemos mostrarnos así ante nuestro equipo. Y la otra competencia que pienso fundamental, es fundamental para el liderazgo, es la resiliencia. Y con resiliencia me refiero a esta capacidad de reconocer las adversidades, la crisis, lo que está pasando, pero superarla de una forma constructiva, es decir, desarrollando más coraje. Para mí eso es la resiliencia, salir de todo esto fortalecidos, encontrar el para qué de esta situación. Y bueno, además de estas competencias que les comento de liderazgo, hay una competencia fundamental desde mi perspectiva que necesitamos desarrollar en nuestros líderes y es esto, un liderazgo centrado en el bienestar. Hoy más que nunca necesitamos entender lo que están pasando nuestros colaboradores. ¿Y a qué me refiero con bienestar? Bienestar tiene que ver con la salud física, es decir, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, con algún tipo de enfermedad en un momento dado física que nos pueda dar. Y bueno, ahora con esto del COVID, pues hay que estar pendientes que nuestros colaboradores no se enfermen. Pero el bienestar no solamente es la salud física, también es la salud emocional. ¿Cómo se siente mi gente? ¿Cómo están viviendo esta contingencia? Habemos algunas personas que hemos perdido seres queridos en este tiempo. Hay otras personas que tienen familiares enfermos y que están luchando todavía con esa enfermedad. Ha habido muchas pérdidas. Hay gente que ha perdido sus trabajos, algunos han perdido parte de su salario, algunos han perdido sus negocios. Estamos viviendo una cantidad de pérdidas. Necesitamos entender cómo están nuestros colaboradores en cuestión de su salud emocional, cómo están procesando sus emociones. Y el tercer elemento tiene que ver con la salud mental. Cuando ya una persona llega a tener un trastorno, ya por ejemplo una ansiedad o un ataque de ansiedad o empieza a tener algún otro tipo de patología derivado del encierro, de la pandemia, del miedo, de todo lo que está pasando, necesitamos también entender qué está pasando y atender estas necesidades. Entonces, no solamente es la ausencia de enfermedad, pensar en bienestar. Y estos tres ámbitos de la salud, me gusta pensar que no es llegar a un destino, no es decir, algún día voy a obtener este bienestar o esta salud. La salud se construye todos los días. Cada decisión que tomamos a favor o en contra de nuestra salud, todas estas decisiones son acumulativas. Y desafortunadamente, cuando a alguna persona le detectan una enfermedad crónica, llámese un cáncer, una diabetes, un Alzheimer, cuando hay una detección de esta enfermedad, no es por lo que hiciste en los últimos 3 meses de tu vida, es por lo que has hecho o dejado de hacer durante toda tu vida. Y es aquí donde podemos ir construyendo paso a paso nuestra salud. Y bueno, pensando en todo esto y en el poder que tiene el entorno, quiero platicarles de un estudio muy peculiar que hizo Dan Buettner. Yo conocí a Dan Buettner, él fue uno de mis profesores cuando estudié esta certificación de Health Coach. Y fíjense que él lo patrocinó el National Geographic y se dedicó a investigar en qué lugares del mundo existían las personas, el mayor número de personas con 100 años de edad y que además estuvieran sanos. Yo cuando descubrí este estudio, la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, si todo esto
los llevó a ser tan sanos, a ser centenarios y estar en perfectas condiciones, vale la pena entender todo lo que han hecho y además replicarlo precisamente en el entorno organizacional. Entonces, les quiero platicar de este estudio. Digo, no puedo detenerme tampoco mucho en esto. Si alguien quiere saber un poco más de información, puede buscar en internet Blue Zones y bueno, viene toda la información. Y lo que encontró Dan Buettner fue que había 5 lugares en el mundo donde existían precisamente estos centenarios, la gente con mayor edad y además con perfecto estado de salud. La isla de Cerdeña en Italia, en Okinawa, en las islas de Okinawa, en Loma Linda, California, que ahí en Loma Linda, California, lo que tiene es que hay una concentración muy grande de adventistas. Es este tipo de, digamos, personas con esta religión, con esta creencia, están en esta comunidad, en la península de Nicoya y en la isla de Icaria, Grecia. Y fíjense los descubrimientos tan importantes de todo este estudio. Lo que hizo Dan Buettner fue encontrar precisamente las similitudes entre todos ellos y sacar como los factores predominantes que los llevaron a tener 100 años y estar en perfecta salud. Uno de estos factores o de estos elementos que tienen en común estas zonas es que la gente se mantiene activo o activa de una forma natural. La mayoría de ellos son pastores, tienen un huerto o tienen un viñedo, entonces su misma ocupación los hace mantenerse activos. No es como nosotros que necesitamos ir al gimnasio, si no ya no nos movimos. Entonces, digamos que la actividad física es algo que sucede de una forma natural. Ellos tienen una serie de rituales de estrés donde cualquier cosa que les preocupe lo drenan a través de la oración, de la meditación, veneran a sus ancestros, toman momentos para divertirse. Entonces, ellos no tienen este estrés al que estamos nosotros acostumbrados a vivir todos los días. Conocen su propósito en la vida y esto es algo que a mí me parece fundamental. La foto que ven ustedes ahí es de un poblador de la isla de Okinawa. Y fíjense que ahí en Okinawa no existe la palabra jubilación. O sea, la palabra jubilación no existe, ni siquiera hay una palabra para eso. En lugar de tener esa palabra, ellos tienen un término que se llama ikigai, que tiene que ver precisamente con el propósito de vida. Entonces, cuando ellos saben cuál es ese propósito de vida, simplemente viven alineados a este propósito. Entonces, todos conocen este propósito a la perfección. Otro elemento muy importante es que descansan. Me llama la atención que en particular los adventistas, ellos el domingo descansan, pero de verdad descansan, no hacen nada, no es así como que, bueno, no trabajé, pero me voy a poner a limpiar la casa o me voy a poner a hacer alguna otra cosa o voy al súper. No, descansar es descansar, dedican el tiempo a estar con la familia, a caminar, pero no hacen absolutamente otra cosa más que descansar. Otro elemento es que ellos tienen a sus familias primero que el trabajo, primero que cualquier otra cosa. Entonces, para ellos es muy importante relacionarse con sus familias, con los padres, con los abuelos. Hay una interacción muy importante todo el tiempo. Y por supuesto que tienen una relación estable con su pareja. Eso también pues ayuda a tener esta relación tan estable, ¿no? Pertenecen a una comunidad y comparten una religión. Fíjense que en las islas de Okinawa hay un concepto también que se llama moaji. Cuando un niño tiene por ahí de 5 o 6 años, lo ponen en este moaji, que es un círculo de 4 o 5 niños de la misma edad, y les dicen, miren, ustedes van a hacer este moaji y toda su vida van a estar juntos y van a ser amigos para siempre. Entonces, estos niños ya saben que siempre van a estar acompañados, que van a pertenecer a esta comunidad y que además van a compartir pues todo, la religión, los rituales, todo lo que hacen, lo van a compartir en este moaji. Y es algo que dura toda la vida. Incluso hay fotos de estos moajis, de ellos, de más de 100 años de edad, y siguen interactuando y siguen platicando y siguen conviviendo, y son amigos para toda la vida. Y desde niños los presentan como de, a ver, ustedes van a ser amigos y se van a apoyar. Dedican tiempo a estar en contacto con la naturaleza, eso es algo que también llama la atención de estas zonas. La influencia de amigos en cuanto a hábitos, además de tener este moaji, todos sus amigos tienen los mismos hábitos. Digo, para alguien que quiere dejar de fumar, rodearse de fumadores, pues va a resultar casi imposible. ¿Por qué? Porque ese entorno te está dando esa influencia. Y los amigos son algo fundamental.
Y finalmente, nunca están solos, nunca. Los abuelos cuidan a los nietos, los vecinos se apoyan entre ellos, nunca están solos, están siempre acompañados. Entonces, bueno, considerando este estudio de las Blue Zones y también pues mis años de experiencia conociendo cómo funciona el clima organizacional, cómo funcionan estos entornos laborales y bueno, pues a lo largo de mi experiencia, eh, bueno, pero perdón, se me olvidó, ya me estaba yo adelantando. Hablando de esto del poder del entorno, fíjense que el descubrimiento más grande de este estudio es que ellos no hicieron nada para llegar a la edad de 100 años, sino que más bien la longevidad le sucedió a ellos. O sea, precisamente el entorno hizo que llegaran a tener 100 años. No es algo que hicieron de manera voluntaria. Y para prueba de esto les voy a contar brevemente la historia de este personaje que se llama Stamatis Moraitis. Fíjense que él nació en la isla de Icaria, en Grecia, en 1914, y se mudó a Nueva York. Estuvo viviendo ahí por 30 años. Y a la edad de 66 años le detectaron cáncer de pulmón. Y entonces Stamatis, en vez de hacer la quimioterapia y lo que los doctores le recomendaban, decidió regresar a Icaria. Y entonces regresa, empieza a respirar ese aire, cultiva el huerto que tenía, toma el agua que existía ahí, sus padres estaban ahí, tenían 80 años, conectó con sus amigos, con su religión. Y bueno, para no hacerles larga esta historia, quiero contarles que 40 años después, al día de hoy, Stamatis tiene 106 años de edad, no se ha muerto, y nadie se explica cómo es que su cáncer de pulmón se curó. Porque cuando quiso regresar a ver a sus médicos en Nueva York para que le dijeran qué había pasado, sus médicos ya estaban muertos. Entonces, no hubo forma de saber. Y bueno, con esta historia refuerzo lo que les estaba yo aquí platicando, que tomando en cuenta pues todos estos estudios de las Blue Zones, mi experiencia como consultor organizacional por más de 15 años, diseñé un modelo que está basado en 12 elementos y que tiene que ver precisamente con el bienestar corporativo, es decir, cómo implementar esta estrategia de bienestar en tu empresa. Y bueno, digo, no me da el tiempo ahorita platicarles los 12 elementos, pero sí quiero contarles sobre los 4 pilares principales. Y bueno, el primero de ellos tiene que ver con las relaciones, es decir, la interacción entre líderes y colaboradores. ¿Qué necesita ser un líder? Entender y atender las necesidades de su gente, cuidar lo que le está pasando y sobre todo ahora que no sabemos por qué situación está pasando nuestra gente. Entonces, esta interacción entre líder y colaborador y entre los mismos colaboradores es fundamental para que exista este bienestar en la organización. El segundo pilar tiene que ver con el propósito. Y miren, el propósito, no solamente hablo de ese propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos, porque todos tenemos un llamado o una vocación a seguir, digamos, en nuestra vida. Yo hablo también del propósito organizacional. Y más allá de lo que podamos pensar que, bueno, sí, la misión, la visión, los valores, sí, pero para mí el propósito es el enlace entre la visión que tiene, por supuesto, la organización y la contribución de los colaboradores. Si yo logro que mis colaboradores alineen su propósito de vida con el propósito de mi organización, créanme que va a fluir todo de una forma maravillosa. Vamos a llegar a los resultados, vamos a encontrarnos en un entorno de salud, de alegría, porque las cosas van a fluir. Entonces, encontrar este propósito es fundamental. Hemos ahora implementado en algunas empresas talleres para ayudar primero a la gente a encontrar su propósito personal y después cómo alinear ese propósito personal con el propósito de la organización. Y créanme que resulta muy poderoso. El tercer elemento tiene que ver con la salud de la organización o con la salud pues del entorno, de lo que está ocurriendo con todos estos factores que interactúan en el entorno organizacional. Es decir, la satisfacción, qué tan satisfechos están los colaboradores, qué tan eficientes son mis procesos, qué tan rentables son. Para mí esa es la salud en la organización y tiene que funcionar todo esto, porque de otra forma no vamos a tener este bienestar corporativo completo. Y por supuesto, hablamos también de la salud personal de nuestra gente, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente, necesitamos saber cómo están en la parte física, emocional y mental. Y el cuarto pilar, que para mí, pues en lo personal,
es el más importante, sobre todo ahora con lo que estamos viviendo. Y este pilar tiene que ver con la espiritualidad. Y miren, con espiritualidad no necesariamente me refiero a una práctica religiosa. La religión está ligada con la espiritualidad, sí, totalmente. Sin embargo, yo me refiero a la forma en que podemos conectar con nosotros mismos y con los demás y por supuesto con un Dios, para los que creemos en Dios, o con un poder superior, o sea, con algo más grande que nosotros. Es esa capacidad para poder conectar. Y fíjense que la espiritualidad nos ayuda también a compensar las respuestas del estrés. Cuando encontramos esta práctica en nuestra vida y la vamos haciendo un hábito, podemos compensar toda esa cantidad de estrés que recibimos todos los días. La espiritualidad también nos sirve para mejorar nuestro sistema inmune. Y bueno, ahora con esto del COVID, que nos dicen que tenemos que tener nuestro sistema inmune perfecto, créanme que la espiritualidad es una manera de lograrlo. Y hay distintas técnicas para llevar a cabo esta espiritualidad. Una de ellas es la respiración. Y lo que hicimos al principio de esta sesión, pues fue espiritualidad. Simplemente dedicar un instante a respirar, a desconectarnos y a tener más bien esa conexión con nosotros mismos. Hay otras técnicas como son la meditación. La meditación, desde mi punto de vista, es una de las técnicas más efectivas para alcanzar esta espiritualidad. Y no me refiero a la meditación que vemos luego en internet, ¿no? De los monjes budistas, el Tíbet y todos muy elevados, ¿no? Me refiero a la meditación desde su sentido más práctico, más técnico, se puede implementar de una forma maravillosa. Incluso lo hemos implementado en organizaciones donde antes de iniciar su junta hacen una pequeña meditación y no saben cómo cambia la energía entre la gente, incluso el resultado de la junta, todo fluye de una forma muy distinta. No sé si ustedes sabían, pero meditación y medicina tienen el mismo origen etimológico, que es mederi, que significa sanación. Entonces, este tipo de técnicas, respirar, meditar, el contacto con la naturaleza es una forma de espiritualidad. Practicar yoga, por ejemplo, también es otra forma de espiritualidad. Todas estas técnicas nos ayudan precisamente a ir conectando con nosotros mismos. Incluso hay toda una corriente de medicina que se llama medicina mente-cuerpo, donde hay estudios fundamentados y vaya, con las evidencias pertinentes, donde pues la gente se ha curado alguna enfermedad a través de precisamente técnicas que tienen que ver con esta conexión cuerpo-mente. Entonces, yo creo firmemente que la espiritualidad la necesitamos, sobre todo ahora en estos tiempos. La espiritualidad nos ayuda a ser mejores seres humanos en todos los ámbitos, en todos los sentidos, no solamente en nuestro trabajo, sino también con nuestra familia, con la gente que queremos, con la gente que nos rodea, y nos ayuda también a encontrarnos a nosotros mismos. A través de la espiritualidad podemos encontrar nuestro propósito de vida, podemos encontrar respuestas a nuestra vida. Entonces, pues estos son los pilares fundamentales, opales de este modelo bueno, que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con esta competencia de bienestar y que resulta fundamental en la manera de gestionar nuestro clima laboral en esta postcrisis. Entonces, bueno, para concluir lo que vimos el día de hoy, pues bueno, ¿qué necesitamos considerar para una adecuada gestión de nuestro clima laboral en esta post-crisis COVID? Algunos están todavía trabajando en casa, otros ya están regresando. ¿Qué necesitamos considerar? Bueno, primero que el área de capital humano tiene un rol estratégico y fundamental. Si ustedes son dueños de una empresa y el área de capital humano está por ahí, por su lado, necesitan traerse a la persona de capital humano como parte de la estrategia. Así es como debe funcionar y ahora refuerza todavía mucho más pues esta forma de gestionar el clima laboral. Necesitamos desarrollar nuevas competencias de liderazgo y hay que capacitar a nuestros líderes para desarrollar estas competencias con este enfoque de bienestar en los colaboradores desde el punto de vista físico, emocional y mental. El poder del entorno. Considerar todo lo que existe
alrededor de nosotros, de nuestra oficina, de nuestra empresa, cómo está influyendo en los comportamientos, en las actitudes, en los hábitos de nuestra gente, en su satisfacción laboral, en la eficiencia de los procesos, en los resultados incluso de la organización. El entorno tiene un poder tal que necesitamos analizar qué es lo que está pasando, qué cambios necesito yo ajustar en un momento dado para que esta influencia del entorno sea, pues para tener un buen resultado, un resultado positivo. Y bueno, hablando del bienestar corporativo, pues considerar estos pilares, el propósito personal o propósito de vida y el propósito organizacional, las relaciones, que es esta interacción entre líderes y colaboradores, la salud organizacional, que es la salud en cuanto a clima laboral, en cuanto a eficiencia de procesos, y también la salud física, emocional y mental de sus colaboradores, y finalmente la espiritualidad, que de alguna forma complementa y suma a lo que estamos viviendo en esta crisis y que nos va a ayudar precisamente a salir fortalecidos de todo esto. Entonces, bueno, pues estas son mis conclusiones. Les agradezco mucho su tiempo, el que me hayan escuchado. Y bueno, vamos a dar ahora paso a la sección de preguntas para que, bueno, podamos escuchar cualquier, cualquier pregunta que haya por ahí. Le pido a Jessica que me apoye. Muchas gracias, Rocío. La verdad estuvo Listo. muy interesante. A mí me encantó la plática, pero a ver, alguien que quiera participar puede levantar la mano, mientras yo aquí tengo una pregunta que nos hicieron hace un ratito. Pregunta, ¿cómo es que el capital humano gestiona la salud emocional y mental de sus colaboradores? ¿En verdad es parte de este departamento hacer esta tarea? Por favor, más detalles. Perfecto, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Eh, la realidad es que lo que estamos viviendo hoy en día nos está exponiendo más que nunca todos estos temas emocionales. De hecho, la NOM 035, que bueno, surgió en el 2018 y se implementó a partir del año pasado, surge precisamente por esta necesidad, porque, y no solamente aquí en México, esta es una preocupación a nivel OMS, que en el mundo dijeron, oiga, no podemos estar permitiendo que la gente se enferme a raíz del estrés en el trabajo y de toda la parte emocional que no están trabajando y la parte mental y cómo está afectando todo esto a la salud de las personas. Entonces, digamos que la NOM 035 nos llega a poner ese panorama para el área de capital humano. Es algo que tienen no solamente que gestionar, sino que por cumplimiento de la NOM hay que medir para precisamente prevenir esta exposición de factores de riesgo psicosocial, que tanto nuestra gente está sometido a algún tipo de acontecimiento traumático severo. Es una nueva preocupación, aquí, al menos aquí en México, porque hay países que ya están mucho más avanzados en esto, como España, que, bueno, llevan ya muchos años implementando este tipo de cosas. Entonces, podemos pensar que en México, a raíz de la NOM 035, que entró, como les decía yo, en vigor el año pasado, empieza esta preocupación hacia la salud emocional de los colaboradores. Entonces, el área de capital humano necesita ahora entender todo esto, medir lo que está pasando con los colaboradores y contar con estrategias de prevención. Ahora, la misma NOM 035 está pidiendo que la gente que tiene cierto nivel de exposición a acontecimientos traumáticos severos se les dé una atención psicológica o psiquiátrica, si es el caso. Entonces, bueno, el área de capital humano, obviamente sumando esfuerzos con el área de medicina o de salud que pueda tener la empresa, pues tiene que dar seguimiento a todo esto. Entonces, bueno, contestando esta pregunta, pues es algo nuevo, sí, definitivamente, y sí es parte de la labor de capital humano, y no solo ellos, o sea, no es capital humano solos, ellos apoyados de sus líderes. Las cabezas de la organización, los líderes, todo aquel que tiene a alguien a su cargo es un líder. Y con el apoyo de sus líderes se puede gestionar esta salud emocional. Y a veces no es algo complejo, no es que tengamos que ser todos psicólogos o psiquiatras, simplemente es preocuparnos por cómo estás. Oye, desde hacer un chequeo con tu gente, cómo se sienten hoy, cómo están, cómo van con la contingencia, cómo lo están pasando. Con hacer esas simples preguntas a tu gente, estás gestionando o estás atendiendo estos temas emocionales de la gente. Entonces, bueno, no sé si contesta la pregunta, si no,
me escriben por ahí con mucho gusto. Sí, Cualquier esta pregunta nos otra. la realizó Carlos. Muchas gracias, Sí, Rocío. Omar nos pregunta, ¿qué estrategias recomendarías para la gestión del bienestar de los empleados? ok. Bueno, pensando en cuanto a estrategia, y bueno, pensando en los pilares que les platiqué de este modelo, se puede implementar, por ejemplo, para la parte de salud, dar información a la gente sobre la alimentación, sobre qué comer, sobre cómo reforzar el sistema inmune, ¿no? Por decir algo. Se puede analizar también el comedor, ahora que ya la gente está regresando, oye, ¿qué tipo de comida es la que estoy ofreciendo? ¿Qué tan accesible es la comida chatarra para mis colaboradores? Les decía yo también, se han implementado meditaciones, unas breves meditaciones antes de la junta. Otra cosa que se puede hacer como estrategia es formar un grupo, yo les llamo embajadores de la salud. Es un grupo de personas voluntarias dentro de la misma empresa que van a ser las encargadas de estar promoviendo todas estas estrategias de salud. Hay unos rituales también que se pueden implementar, yo les llamo rituales de bienestar, donde se hace un chequeo emocional de la gente, de cómo estás, cómo te sientes, cómo te puedo ayudar, qué necesitas. Eh, entonces, definitivamente esto tiene que partir de una estrategia de la alta dirección junto con el área de capital humano y se pueden ir implementando este tipo de prácticas en pro del bienestar de los colaboradores. Perfecto, muchas gracias. Lino Liman nos dice, en una línea de producción, si tenemos trabajadores especializados, sujetos a una situación de presión del día a día, ¿cómo detectar y cómo ayudar a través de la norma NOM 035? A la gente de producción, me imagino, ¿verdad? Se Sí, refiere a cómo ayudar a la gente de producción. que está como Bueno, en constante presión. claro, por supuesto. La misma NOM 035 tiene los cuestionarios que se tienen que aplicar, los instrumentos de medición, que son las guías de referencia. Estas guías de referencia te va llevando a través de las preguntas. Obviamente los colaboradores contestan estas guías de referencia y entonces tú puedes determinar qué tan expuesto o no está la persona a un factor de riesgo psicosocial. Porque a pesar de que tú tengas en una misma línea de producción haciendo la misma función a una serie de personas, depende mucho de tu percepción, de tu historia, bueno, de muchísimas cosas. Y probablemente haciendo lo mismo, la gente está percibiendo de distinta forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar estos instrumentos para entender cómo está cada persona percibiendo la realidad, lo que está sucediendo, y entonces hacer una estrategia. Entonces, yo te recomendaría aplicar las guías de referencia que además son obligatorias. La guía 1 se debió de haber aplicado desde el año pasado, que es la de acontecimientos traumáticos severos, y a partir de este octubre va a ser obligatorio aplicar la 2 o la 3 dependiendo del tamaño de la empresa. Pero bueno, la guía 2 y 3 tiene que ver precisamente con los factores de riesgo psicosocial. Entonces, pues aplicar los instrumentos y de acuerdo a eso hacer una estrategia para la gente de producción exclusivamente, que no va a ser lo mismo que para los administrativos, para precisamente ver cómo puedes ayudar a mitigar todo lo que todo lo que está pasando, toda esa exposición de riesgos psicosociales. Muchas gracias, Rocío. Carlos te dice, quiero felicitar a la maestra Álvarez por aumentar mis conocimientos profesionales con la intención de aplicarlos. Muchas Lino gracias. comenta que muchas gracias por la respuesta que nos acabas de dar sobre Perfecto. las personas en producción. ¿Alguien más que desee participar? Puede levantar su mano o escribirnos en el chat también su pregunta. Josefina por aquí nos comenta que si incluye en cuestiones de pandemia la norma NOM 035. Ujú. Esa es una muy buena pregunta. La NOM 035 aún no se ha actualizado, o sea, no habla todavía de una actualización en relación a la pandemia, pues esto es algo que nos sorprendió a todos. No se sabe aún si van a sacar algún tipo de actualización. La realidad es que en el momento de aplicar las guías de referencia, sobre todo si ustedes las aplican ahorita, después de la pandemia, pues los resultados van a ser muy distintos a si se hubieran aplicado hace 3 o 4 meses. Entonces, la NOM como tal no tiene ahorita una actualización que sepamos que ya haya dicho, bueno, vamos a añadir preguntas o añadir rubros a las guías. Sin embargo, la realidad es que los resultados
que se van a obtener de estas guías de referencia, pues sí están obviamente influenciados por lo que estamos viviendo, ¿no? Como es lógico, todos estamos expuestos a esta situación y de alguna forma, pues sí, nos va a, los resultados van a reflejar de alguna forma todo esto, ¿no? Perfecto. Rocío dice, gracias por la excelente conferencia. Víctor dice, reconocer y agradecer el profesionalismo de la maestra Rocío. Muy amena e Muchas interesante gracias. la plática. Carlos Gracias. dice, afección al núcleo familiar como consecuencia de riesgo psicosocial por home office. Sería algo interesante de seguir por la pandemia. Carlos ha Claro. estado participando como con nosotros. Le agradecemos a Carlos Alberto. Durante toda la sesión ha ido poniendo en los Ah, ya dando comentarios muy comentarios. acertados. Sí. No, Pedro y nos dice, totalmente de acuerdo. Ah, bueno, sí, perdón, claro. no, Sí, le no, no, iba a adelante, comentar Rocío. Sí, de lo que dices adelante. del home office, digo, desafortunadamente los conflictos entre parejas han aumentado divorcios, si uno empieza a ver los datos, incluso la violencia intrafamiliar, o sea, sí es un tema a atender y totalmente de acuerdo contigo, valdría la pena analizar qué pasa con los núcleos familiares ahora a raíz del home office, ¿no? De estar todos en casa todo el tiempo, cómo está esto impactando para bien o para mal en las familias, ¿no? Perfecto. Pedro dice, muchas gracias, maestra. Carlos vuelve a aportar y dice, y con base en ello, espiritualidad es el tema de atención y acción. Así Lino nos es. dice, la norma NOM 035, ¿eso será parte obligatoria en las certificaciones ISO? La NOM 035 tiene o sea, es obligatoria ante la STPS. Independientemente de los ISOs, tú tienes que cumplir ante la STPS y las sanciones y las multas que vienen derivados del no cumplimiento de la NOM son bastante fuertes en cuanto a dinero. Entonces, independientemente del ISO, tú tienes que cumplir esta normativa porque la STPS se va a encargar de regular esta normativa. Hay auditores, ahorita, bueno, se suspendió porque muchas empresas están cerradas, pero en cuanto vuelvan a abrir los auditores, van a acudir a las empresas y van a sancionar con fuertes multas económicas a quienes no la cumplan. Entonces, pues no es opcional, digamos que independientemente del ISO, se tiene que cumplir. Perfecto, Rocío. Muchísimas gracias. Todos agradecen y te mandan muchas felicitaciones por tu presentación, que estuvo muy interesante. No sé si Muchas alguien más gracias. tuviera alguna pregunta que quieran que Rocío nos Exacto, apoye. nos quedó. Creo que son todas, Rocío. Pues te agradezco muchísimo el espacio y la plática tan interesante con la que nos apoyaste el día de hoy. Le cedo la palabra a Claudia Guillén, que es mi compañera, quien les va a dar un poquito más sobre las indicaciones sobre... Muchas gracias, Jess. Pues muchas gracias, Rocío, por tu excelente intervención. Gracias por compartir todos estos conocimientos con nosotros sobre este tema tan relevante e importante ahora, ¿no? Entonces, antes de que se vayan, pues yo quiero invitarles a participar en este diplomado que tendremos próximamente. Déjenme ponerles por aquí la información. El diplomado se llama Factores de Riesgo Psicosocial, Estrés y Ambiente Laboral Saludable. Es un diplomado de 11 semanas de trabajo que se va a llevar a cabo a partir del próximo viernes 17 de julio. Son 11 semanas los viernes por la tarde de 6 a 10 y los sábados en la mañana de 9 a 1. Como objetivo principal, pues es aplicar e implementar y elaborar estrategias de prevención para evitar sanciones por algún incumplimiento en la norma. Los temas que se van a ver, pues aquí como los ven, es marco legal de la norma, implementación, vamos a ver mucho el tema de sensibilizar el manejo del estrés, sensibilizar en este tema y en violencia laboral, in moving, en gestión de entornos organizacionales favorables, vamos a ver ahí cómo se aplica, en bienestar corporativo y la felicidad en los entornos laborales. Entonces yo les invito a formar parte, les haremos llegar la información a todos los que nos acompañaron y bueno, pues ha sido un verdadero placer tenerte, Rocío, y hablar de estos temas. Gracias a todos. Chequen más programas de UDLAB Consultores. Tenemos todavía una cartelera de webinars de julio. Traemos un tema de nuevos escenarios inmobiliarios el día 14, el día 16 el bienestar en tiempos de crisis y el día 21 hacia una cultura ágil. Entonces, síganos a través de UDLAB Consultores. Es un gusto saludarles. Excelente noche.